Bienvenidos al podcast Corazón de Líder con Edgar Baloco. Cada miércoles encontrarás herramientas bíblicas que te ayudarán a conocer a Dios para cumplir tu llamado. Bienvenidos a mi podcast Edgar Baloco, episodio 1. Hoy para mí es una bendición poder compartir todos estos conocimientos para que puedas crecer, para que puedas aprender más acerca del servicio a Dios y podamos juntos empezar a construir la voluntad de Dios, que juntos podamos nosotros escuchar a Dios, que juntos podamos conocer el corazón de Dios y sobre todo poder tener herramientas prácticas para desarrollar dentro de nuestro ministerio. Y algo muy importante, algo que tal vez nosotros cuando vayamos a servir, cuando vamos nosotros a tener ese deseo y ese corazón apasionado por entregarnos completamente a Jesús en el servicio, en el área que Dios te quiera colocar, ya sea alabanza, ya sea en liderazgo de jóvenes, ya sea en evangelismo, ya sea en la parte social de tu congregación, en las diferentes áreas que tú deseas servir, que tú quieres servir a Dios. Entonces hay algo muy importante para comenzar y es algo que es indispensable para cualquier cristiano y es acerca de construir las disciplinas espirituales. Cada uno de nosotros tiene que tener desarrollado una vida de oración, una vida de intimidad con Dios. Y esa vida de intimidad es la que nos va a catapultar para escuchar a Dios, para conocer su voluntad, para conocer su dirección y sobre todo para poder enamorarnos completamente de ese Dios que nos ama, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y esto lo podemos hacer comparación como un feto que está dentro de la barriga de una mamá y la mamá te ha conectado con el bebé a través de un cordón umbilical. Y este cordón umbilical va a transmitir todos los nutrientes necesarios de la madre hacia el bebé para que crezca, para que se desarrolle. Pero si por algún motivo o alguna circunstancia este cordón se empieza a desligar de la madre, el feto morirá entre 2 a 5 minutos. Y esto es un claro ejemplo de cómo nosotros necesitamos estar conectados con la fuente, de cómo necesitamos nosotros estar conectados hacia Dios. Nosotros necesitamos estar conectados hacia Él. ¿Por qué? Porque de Él vamos a recibir todos los nutrientes necesarios, de Él vamos a recibir todas las herramientas, la sabiduría, la guía, vamos a recibir su paz, vamos a recibir gozo, vamos a recibir las estrategias que necesitamos nosotros dentro del ministerio para poder servir a Jesús con todo, con lo mejor de nosotros. Y si nosotros nos desconectamos con Él, muy seguramente terminaremos nosotros siendo afectados. A veces por el mucho activismo, por el mucho deseo de realizar diferentes actividades, vamos a estar cansados, vamos a estar haciendo la obra, claro, pero no es lo principal es tener esta relación con Dios. De esta realidad tenemos que nosotros partir de que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. A partir de ese encuentro con Dios, vamos nosotros a tener todo claro dentro del ministerio, porque vamos a sentir su guía, vamos a sentir cómo Él nos está llamando, cómo Él nos está direccionando a hacer lo que Él quiere que tú hagas, a escucharlo, a obedecerlo, porque vamos a tener momentos de altibajos en nuestra vida cristiana, pero una de las cosas que muy comúnmente sucede dentro del servicio a Dios es que nos llenamos tanto de activismo, nos llenamos tanto de quehaceres que se nos olvida lo más importante, que es tener una relación con Dios, de tener una relación con Él, de amarle, de nosotros estar conectados con la fuente. Y eso, una de las cosas que te quiero invitar es que puedas responder unas preguntas ahí en tu casa, puedas responder esta pregunta. ¿Qué significa para ti mantener una buena relación con Dios? ¿Qué significa para ti tener una buena relación con Dios? Porque es que de allí es donde nosotros vamos a entender que esa conexión con Dios debe ser lo más importante, que va a ser difícil, va a ser complicado, porque no va a ser fácil, porque vamos a tener diferentes actividades, vamos a tener diferentes cosas, tal vez estés casado, tal vez tengas hijos, o tal vez estés soltero, pero estás estudiando
en unas carreras que te demandan mucho tiempo, ¿cierto? Pero cuando tú tienes la meta clara, cuando tú tienes esa meta clara en tu vida, tú te vas a esforzar, tú te vas a dedicar, tú vas a trabajar para que eso que tú quieres lograr en el Señor se pueda cumplir. Es como cuando nosotros queremos ir al gimnasio. Normalmente cuando nosotros queremos ir al gimnasio, nuestra meta es estar bien de nuestra salud, de tener un buen estado físico, de tener, poder nosotros tener esa oportunidad de mejorar nuestra condición física. Entonces, cuando nosotros vamos al gimnasio, nosotros vamos a tener que hacer ejercicio, vamos a tener que hacer una rutina y van a haber días que no vamos a querer ir, van a haber días que tal vez se nos haga difícil, pero todo ese esfuerzo, toda esa energía que uno va es porque uno tiene una meta clara. Entonces, así es igual en el Señor. Cuando nosotros tenemos una meta clara, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos servir, hacia dónde nosotros queremos lograr nosotros servir a Dios, entonces nosotros vamos a entender que va a tener un sacrificio, pero es un sacrificio donde Dios te va a ayudar, porque no va a ser con nuestra fuerza, no va a ser con lo que tal vez tú pienses que vas a lograr hacerlo por ti solo, sino que el Espíritu Santo que habita dentro de ti te va a ayudar y te va a capacitar y te va a producir ese querer como el hacer por su buena voluntad. Porque con Él vas a poder lograr, porque cuando nosotros le decimos, Dios, ayúdame a tener esa relación personal contigo, esa relación íntima contigo. Y Él te va a ayudar, te va a dar las herramientas, la fuerza, la voluntad para que tú empieces a conectarte con la fuente, a conectarte con Él. Y de pronto, nosotros en este transcurrir cristiano vamos a tener algunos momentos en los cuales nosotros nos vamos a enfriar espiritualmente. Vamos a tener desapercibidos, vamos a estar desconectados con Él. Y eso se va a reflejar en nuestras actitudes, eso va a reflejar en nuestro comportamiento. Y algunas de estas señales de enfriamiento es el termómetro, va a ser la familia y amigos. La familia y amigos va a tener una repercusión porque cuando nosotros estamos en casa, cuando nosotros estamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, de cómo estás respondiendo, cómo estás actuando, cómo estás haciendo, de qué manera tú estás comportándote con ellos. Y va a ver que ellos te van a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? Nosotros sabemos que nuestros padres saben cuando nosotros estamos mal. Y cuando nosotros no estamos con Cristo, se nota. Cuando nosotros no estamos orando, cuando nosotros no estamos participando, se nota mucho. Y eso nos va a nosotros a estar alerta. Cuando nuestra familia nos esté diciendo ciertas cosas, entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Ok, eso debe ser porque te vas a dar cuenta que en ese tiempo no has pasado tiempo con Dios, no has pasado tiempo con Él. Así que otra señal es la pereza y desgano por las disciplinas espirituales. Vas a tener vas a tener otros motivos por el cual tal vez no vas a querer ir a la iglesia, sale un plan, no vas a querer orar, vas a estar cansado, vas a estar agotado, vas a hacer o a querer hacer otras cosas. Y de estas cosas, entonces nosotros vamos a querer hacer diferentes realidades. Voy a pausar acá. Me empezaron a mandar un montón de cosas y pensé que era algo importante. Y no es nada. Bueno. La pereza y el desgano por las disciplinas espirituales. Normalmente nosotros cuando tenemos la obligación de orar, cuando nosotros necesitamos, ay, es que si no oro, ¿qué pensarán? Ay, es que si no leo la Biblia,
ay, ¿qué pensará? No, yo tengo que leer porque para que me vean que soy un buen cristiano. Y eso es una muy mala motivación, porque nuestra motivación para buscar a Dios tiene que ser porque le amamos. Imagínate si nosotros tuviéramos un novio, una novia, donde él nos va a decir, no, es que yo te busco porque ay, yo me siento obligado a compartir contigo, a salir contigo porque, ajá, me toca, porque si no, ¿qué dirá mi familia para que tú estés contento? No, creo que se siente feo, ¿cierto? Se sentirá que de verdad están por compromiso y no por amor. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de que cuando nosotros nos entren esa apatía por buscar a Dios, por leer la palabra, que nosotros cuando queremos leer la palabra, ay, qué aburrido, ay, que... Entonces eso van a ser señales que te van a decir que te estás enfriando espiritualmente. Y no vamos a retroceder, no vamos a retroceder, sino que vamos a avanzar. Y nosotros no le vamos a dar pie al enemigo, sino que vamos a pararnos firme y a decirle, Dios, ayúdame a buscarte, ayúdame, dame amor por las disciplinas espirituales, ayúdame a orar, a leer la palabra de Dios. Y Dios muy seguramente te va a ayudar en eso. Y la tercera es falta de agradecimiento a Dios. Muchas veces nosotros, cuando estamos así enamoradísimos de Dios, que estamos en ese primer amor, muchas veces nosotros damos gracias por todo y cuando estamos ahí, Señor, gracias por esto. Ay, imagínate el milagro, imagínate y nos sorprende y estamos nosotros siempre sorprendidos por todo lo que Dios nos da, con todas las cosas que Él nos hace por nosotros. Pero cuando ya empezamos nosotros a no estar conectados con Él, ¿qué pasa? Ya nos parece normal las bendiciones de Dios. Nos parece que inclusive puede ser que a veces pensamos que no los merecemos. Y no es así, sino que todo lo que nosotros tenemos es por gracia, es porque Él nos ama, porque Él lo decidió, porque Él quiso darnos. Y nosotros tenemos que ser agradecidos por todo, por todas las cosas que Él quiere darnos, por todas las cosas que Él nos ha dado. Tenemos que estar agradecidos porque es por amor, porque es por gracia, porque nos da algo que no merecemos. Cuarto, el aumento de tensión y sobrecarga. Esto muchas veces nosotros cuando estamos sirviendo a Dios tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchas cosas que hacer y cuando nosotros estamos trabajando en eso vamos a estar muy cansados que tal vez nos va a dar esa apatía, ese desgano por servir, por orar, por buscar a Dios, por estar allí, porque vamos a querer ser, vamos a querer hacer cosas, vamos a querer hacer cosas, pero muchas veces nos olvidamos de que nosotros para hacer necesitamos ser. Y el trabajo o el servicio no puede ser más importante que nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es lo primero, porque ahí es donde nosotros nos llenamos y cuando nos llenamos, entonces vamos a dar a otros lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y la quinta, irritabilidad y crítica. Cuando todo empieza dentro del ministerio a cansar, ay, es que mira esto, ay, es que fulanito, ¿por qué hizo eso? Cuando empezamos nosotros a decirle a otras personas, a criticarlo por ese servicio, porque lo está haciendo mal, porque ya tenemos en nuestro corazón orgullo, tenemos que nosotros lo hacemos mejor que los demás, en vez de tener un corazón que queremos enseñar a otros, porque tal vez tú tuviste la oportunidad de conocer, de realizar, de hacer miles de cosas, pero tú ahora vas a enseñar a otros y vas a tener amor para enseñar a otras personas a cómo deben hacerlo, a corregir si hay que corregir, a capacitar, a dar a otros lo que tú has recibido y no simplemente criticando. Y a veces nosotros criticamos a la iglesia y la iglesia es la novia de Cristo. Y si es la novia de Cristo, entonces nosotros no vamos a criticar a la novia de Cristo. Entonces a nadie le gusta que le critiquen a la novia que uno tiene, ¿cierto? Entonces, pues nosotros no lo vamos a hacer, porque Dios ama a la iglesia. Imperfecta, sí es imperfecta, pero la ama. Y nosotros también somos imperfectos y tenemos nuestros errores. Así que vamos a ser parte de la solución, no parte del problema, de estar allí, sino que vemos algo y nosotros vamos a querer transformar y cambiar eso para que Dios se glorifique. El sexto, falta de amor por la gente. Y es que muchas veces nosotros vamos a querer hacer las cosas por hacerlas, pero ya no nos preocupan las personas, ya no nos interesamos por las personas que sean salvas
o tal vez no nos interesa ayudar a los necesitados, o no nos interesa el hermano que tal vez tiene una necesidad y ya no tenemos ese amor por las personas. Y recordemos que cuando Dios nos da a nosotros este privilegio de conocerle, entonces Él nos da a nosotros que el primer mandamiento es amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y al prójimo como nosotros mismos. Y nosotros tenemos que tener ese mandato. Si amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. Y muchas veces se nos empieza a enfriar ese amor por las demás personas. Y son señales que tenemos que estar apercibidos para nosotros contrarrestarle y no darle lugar al enemigo. Y séptimo, por último, querer escapar de tu realidad. A veces nosotros estamos tan cargados, tan llenos de tantas cosas, que lo que a veces nosotros es querer huir. Huir para que no vean quiénes somos, para que no nos hablen de nada, que queremos escapar de una realidad, queremos escapar de nuestra responsabilidad. Y es que nosotros tenemos, cuando nos sintamos abrumados, no es escapar, sino es entrar en la presencia de Dios. Y ahí nosotros vamos a tener libertad, vamos a ser libres, vamos a ser libres, vamos a ser libres, vamos a ser libres en Cristo, vamos a ser libres en Él. Y claro, vamos a tener tiempos de descanso. Es más, un mandamiento que Dios nos dio es guardar el día de reposo. Nosotros necesitamos descansar, nosotros necesitamos tener tiempo de mirar. Si a ti te gusta ir a la playa, de ir a la playa. Si te gusta ir a la montaña, ir a la montaña. Si te gusta estar en tu casa, pues quedarte en la casa viendo películas, distrayéndote. Si te gusta jugar fútbol, encuentra un equipo de fútbol. En el área que a ti te guste, necesitas descansar, necesitas despejarte, renovar la fuerza para continuar, para seguir peleando la buena batalla, ¿cierto? Y una de las cosas que nosotros tenemos que revisar también es qué parte nosotros queremos coger, cuál es la mejor parte. Y en esta mejor parte nosotros podemos encontrar a Marta y a María. ¿Recuerdan la historia de Marta y María? Que Jesús llega a la casa y Marta empieza a afanarse, a limpiar los platos, a limpiar la despensa, a limpiar todo, a estar barriendo. Y María se quedó a los pies de Jesús. Imagínense, en ese tiempo Jesús era muy conocido. Jesús, donde iba se llenaba, todo el mundo quería hablar con Él, todo el mundo quería estar con Él. Y tener el privilegio, la oportunidad de estar allí con Jesús, nosotros no vamos a querer si la casa está fea o no está fea, porque lo más importante es estar a los pies del Maestro. Lo más importante es estar con Él, estar pegados con Él, estar allí escuchando sus historias, sus enseñanzas, las revelaciones del cielo, estar allí con Él. Entonces, porque a veces nosotros pensamos que nuestra identidad está en hacer cosas para Dios, que nuestra identidad está en el servicio a Dios o en el ministerio. Y si no servimos, si no estamos en el ministerio, no somos nadie. Y eso es mentira. Tú eres hijo de Dios. Independientemente si tú sirves o no sirves, tú eres hijo de Dios. Y eso nadie te lo va a quitar. Sino que nosotros servimos por agradecimiento, por amor hacia nuestro Maestro. Y cuando nosotros, el mejor momento que nosotros tenemos, que podemos disfrutar, es cuando estamos a los pies de Jesús, cuando estamos a los pies del Maestro, cuando estamos con Él, cuando estamos ahí abrazados, cuando estamos ahí conectados con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar estar ahí pegado a la fuente, pegado a nuestros maestros, a nuestro Jesús. Y tú necesitas ser lleno, necesitas estar lleno para poder dar. Porque a veces nosotros tenemos como unos recipientes. De pronto nosotros podemos compararnos con un gotero. Un gotero, tú le echas agua y él va de gota a gota. Y a veces nosotros nos estamos llenando con cosas pequeñas. Una prédica un domingo, de pronto vi algo, de pronto escuché la palabra. Pero nosotros necesitamos alimentarnos constantemente. No un poquito aquí, un poquito otro día, no. Porque yo creo que nosotros comemos todos los días porque lo necesitamos, porque necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Ahora, ¿cuánto más importante comer alimento espiritual, tener alimento espiritual, tener el pan cada día, la palabra de Dios, la oración, la búsqueda constante con Él? Nosotros necesitamos ser llenos.
Necesitamos ser así como aquella manguera, como esa manguera que está conectado a la pluma, a la fuente y está constantemente llenando, constantemente regando, constantemente brotando agua. ¿Por qué? Porque está conectado siempre. Y nosotros necesitamos ser, porque Dios es el que va a hacer la obra, Dios es el que te va a usar, Dios es el que va a hacer cosas grandiosas, sorprendentes, que tal vez tú no pensaste que Dios te va a usar a ti, pero sí, Dios te puede usar a ti y Él te va a llenar, pero no te va a llenar y te vas a vaciar enseguida y ya no quedaste con nada. No, tenemos que estar constantemente nosotros llenos. Estemos constantemente todos los días orando, leyendo. Y ahora tenemos oportunidad de ver YouTube, de escuchar en Spotify, en muchos canales que nosotros podemos alimentarnos en Instagram, en Facebook, en diferentes, hay muchísimos medios donde nosotros podemos capacitarnos, donde nosotros podemos aprender más de la palabra y no solamente de un fin de semana porque escuchamos un mensaje, porque eso es, vamos a quedar nosotros raquíticos espirituales, vamos a quedar nosotros flacos y cuando nosotros venga una situación difícil, nuestra vida se va a mover porque nosotros no estamos alimentándonos bien y nosotros necesitamos estar en la fuente. Y con esto concluyo. Quiero decirte que Dios te ha llamado, que Dios te está capacitando, que Dios te quiere capacitar para servir. ¿Y cómo debemos comenzar nosotros? Debemos comenzar teniendo una buena relación con Dios, teniendo disciplinas espirituales, capacitándonos, esforzándonos, mejorando cada día para aprender más del Maestro. Nosotros primero tenemos que conocer a Dios para darlo a conocer. Tenemos que ser llenos para dar. Y cuando nosotros nos llenamos, vamos a dar lo mejor, vamos a dar pan fresco, vamos a dar de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está llenando hacia otras personas. Y vamos a bendecir a muchas personas, a nuestra familia, amigos, a los que están alrededor de nosotros, en la congregación, en el ministerio donde tú estás sirviendo. Así que te animo y nos vemos en una próxima, en un nuevo video podcast. Bendiciones. Hasta luego.